Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias, un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos hoy. David Chavarría Venegas para servirles, coordinador del programa de desarrollo profesional continuo del Colegio de Profesionales en Orientación. Hoy tenemos el placer, el gusto de presentar el libro El secreto de Ciudad de Acuarelas, que tenemos por acá. Dice que es un libro para trabajar emociones y sentimientos en los niños y las niñas. Y pues tenemos aquí el privilegio de contar con la autora de esta obra, Jamie Sánchez Vargas, que les voy a contar un poco. Ella es licenciada en orientación, egresada de la Universidad Católica de Costa Rica, posee una maestría en psicopedagogía de la Universidad Hispanoamericana, tiene un diplomado en neurociencia y es funcionaria del Ministerio de Educación Pública, específicamente en la Dirección Regional de Educación de Puriscal. Autora también de este libro, entonces presentamos a partir de hoy y a quien le doy la bienvenida. Entonces, Jamie, si quieres, saludas aquí a las personas presentes y a las personas que verán el video posteriormente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, que este día realmente es muy especial para mí. Gracias, Jamie. Bueno, esto es un proyecto siempre emotivo, siempre que lleva mucho esfuerzo, Sí. mucho trabajo. Jamie no está haciendo cualquier cosa, sino que está haciendo, se está saliendo de la norma, ¿verdad? Esto es algo que pocos orientadores hacen, pocas personas en general hacen, ¿verdad? Y cuando hablamos de la disciplina, bueno, nosotros en estos últimos años hemos presentado tal vez unos 10 libros, quizás, unos 10 a 15 libros. Y bueno, y hoy estás en este grupo selecto de autores orientadores que tienen no solo su aporte a la disciplina de sus funciones diarias en la cotidianidad, sino que dejan una huella para el momento actual y a futuro, ¿verdad? En diferentes momentos en los cuales pueden nuestros colegas echar mano de este libro, y no solo ellos, sino cualquier persona que trabaje pues con niñas y niños, e incluso padres y madres de familia, ¿verdad? Entonces, pues no, primero que nada felicitarte, de verdad, por ese gran trabajo, ese gran esfuerzo. Esto refleja cariño, refleja trabajo, conocimiento, un montón de cosas. Y por eso nos complace mucho que nos tomaras en cuenta para este momento tan bonito. Vamos a tener un momento en el cual vamos a conversar con Jamie y después vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan pues también lanzar sus comentarios y preguntas. Entonces, lo primero, Jamie, que queremos escuchar hoy es, bueno, ¿cómo nace el libro El secreto de Ciudad de Acuarelas? ¿Qué te inspira a escribirlo? Bueno, yo cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Educación Pública trabajaba con adolescentes y pensé como que ahí me iba a quedar, que era como mi población. Y de repente la vida cambia, da giros y llegué a una escuela, ahí conocí los niños y podría decir que me enamoré de esta población. Es hermoso trabajar con ellos. Los niños son muy emocionales, sienten mucho, viven mucho, las emociones las viven intensamente, pero muchas veces no saben cómo explicarlas, qué nombre darles, cómo expresarlas adecuadamente. Y mi sueño siempre había sido escribir un libro, siempre, desde que era niña. De hecho, cada noche mi mamá me dormía contándome cuentos, ¿verdad? Entonces siempre había estado como eso ahí. Y yo decía algo que sea especial, no solamente escribir por escribir, porque para escribir pues escribe cualquier cosa, pero yo quería que fuera algo especial y simbólico. Creo que ahora es muy importante trabajar lo que son las emociones en todas las poblaciones en general, y por qué no desde que somos niños, desde la primera infancia, ¿verdad? Que era lo que yo realmente proyectaba y quería que fuera algo innovador, algo creativo y accesible. Entonces había que crear un personaje, había que crear un mundo, había que crear algo que dejara volar la imaginación de los niños para que ellos se sintieran parte de. Y por eso de ahí surge Juni, surge Ciudad de Acuarelas y surge el libro como tal. Excelente. Bueno, de hecho es todo un universo lo que has creado, Sí. ¿verdad? Eso no es algo sencillo. Y como decías, bueno, tenemos un personaje que es Juni, muy bonito porque tuvimos la oportunidad de darle vida. No sé si lo viste en las redes sociales, la viste caminando y saludando y demás. Entonces, el hecho de tener a este personaje, de todo su mundo y demás, es muy emocionante.
Y yo me imagino a esos niños y niñas conectando, ¿verdad? Con este mundo, con esta niña. Y, y este término que vos llamas del sueño de ella, que es ser científica emocional, Correcto. ¿verdad? ¿Qué significa? O sea, cuéntanos un poco de a qué se refiere Jamie cuando habla de que Juni quiere ser científica emocional. Quiero que los niños conecten con la importancia de entender sus emociones, de poder explicarlas, de poder fortalecerlas. Por ejemplo, ahí ella va como visitando condominios y sacando cosas muy simbólicas de cada condominio, y entonces en cada condominio le va a ayudar para crear lo que ella está haciendo. Creí que ser científica emocional era una buena profesión. Bueno, ¿verdad? Soy orientadora, evidentemente tenía que trabajar proyecto de vida también. Entonces, bueno, le puse científica emocional porque creo que es sumamente importante trabajar lo que es inteligencia emocional con los niños, ¿verdad? Que es un tema que no se toca como demasiado. Y como orientadora educativa, creo que es un gran insumo para trabajar en las aulas, ¿verdad? Lo hablo desde mi profesión, ¿verdad? Pero también lo han adquirido papás y creo que es maravilloso porque al final no importa cómo, sino es trabajemos las emociones, fortalezcamos las que tengamos que fortalecer y regulemos las que tenemos también que regular, pero entendiendo que ninguna emoción es mala, ¿verdad? Porque acá todo el mundo habita en diferentes lugares y ninguna emoción es mala, todas son válidas, todas son necesarias, todas nos ayudan a algo específico, pero tampoco podemos dejar que esa emoción nos invada y vivir en esa emoción todo el tiempo. Por eso habla de condominios, en cómo vivir en esa emoción durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo puedo regular esa emoción? ¿O cómo puedo generar esa emoción para que esté más presente en mí? Claro, muy interesante la analogía porque también me lleva a pensar en cómo nos invita a vivir o formar la vivencia de ser ciudadano, Ajá, ¿verdad? En un condominio o en un conjunto de condominios donde cada persona es diferente, correcto, expresa diferentes emociones y bueno, eso es un aprendizaje también que hoy en día en esta sociedad actual es indispensable. La exactamente. ciudadanía, el civismo, pues, ¿verdad? Entonces, qué interesante porque con esta analogía no solo nos invitas a hacer esa reflexión en cuanto a la inteligencia emocional, sino también a evidenciar nuestro rol, nuestro papel en el mundo actual, en una pequeña comunidad, en un condominio, en un hogar, ¿verdad? Donde somos distintos y eso me parece valioso. Y creo que eso lo hemos perdido como sociedad, el lograr autodeterminarnos sobre cuál es nuestro rol y qué tanto impactamos a las demás personas desde nuestra forma de actuar, comportarnos, reaccionar, interactuar con los demás. Entonces es una invitación muy interesante y muy necesaria en este momento. Me parece valiosísimo y lindísimo el proyecto. Eh, Ahora sí, ya hablabas un poco del trabajo disciplinar, ¿verdad? Nos has contado que ya hay padres y madres de familia que lo tienen. Sí. Pero bueno, ¿cómo viene a aportar a la orientación en el siglo XXI? Ya tenemos el año antepasado, cumplimos 60 años como disciplina en Costa Rica, tenemos 62 años ya. ¿Cómo viene a aportar en un contexto en el cual la orientación está institucionalizada en el sistema educativo, en el sistema penitenciario, en la educación técnica, en muchos colegios privados, educación superior, y además cómo aporta a los diferentes niveles o contextos laborales a cualquier profesional en orientación? Es este libro que está enfocado en personas infantes, pero que también nos viene a enriquecer a nosotros como profesionales en orientación. ¿Cómo nos puede aportar? Este, bueno, es interesante la pregunta porque el libro ciertamente yo lo enfoqué a niños, ¿verdad? Porque era como mi público meta. Sin embargo, otras personas que lo han leído me han dicho, ¿verdad? Se han acercado y me han dicho, creo que el aporte va más allá que sea solamente para niños, porque como bien lo dijo usted y muy bien lo percibe, ¿verdad? Yo quería que el niño conecte con sus emociones, pero tampoco en un mundo que es ideal o irreal, sino que yo lo pueda llevar, sí, desde la imaginación
a lo que son las emociones como tal, a comprender cada emoción, a regular esa emoción o a fortalecer y potenciar la emoción, pero también que sea capaz de conectar con la realidad. Hay una parte del libro, que no la voy a decir por supuesto, en donde se hace esa conexión, invita al lector, al niño, como a cuestionarse realmente, ¿será esto solamente una ciudad que existió o realmente existe? ¿Verdad? Entonces creo que es como interesante. Bueno, una de las personas que lo leyó es mi abuelita, que hoy me acompaña, y recuerdo que ella me dijo, me sirve a mí, me sirve a mí también. El papá de mi novio también lo leyó en su momento y me dijo exactamente lo mismo. Entonces, bueno, no sé, yo lo enfoqué a niños, ciertamente, pero no le voy a decir que durante el proceso de escritura, obviamente no estaba muy pensado y pues cuestionándome que funcione, que sea también, ¿verdad? Para uno, porque al final también es como ahí tocar la puerta y entender que las emociones no solamente las viven los niños, las vivimos todos los días convivimos con emociones, ¿verdad? Entonces creo que es por ahí como por donde aporta esto a las personas. Claro, y si nos vamos a la teoría, ¿verdad? Podemos hablar del niño interior, la niña interior, y al final de cuentas nos vamos a ver reflejados en este espejo todos, ¿verdad? Correcto. Muchas de las situaciones que como sociedad vivimos hoy en día son temas que no fueron solucionados desde la niñez, o que no se dieron, o nacen, ¿verdad? De situaciones que vivimos desde la niñez, y hay muchos temas que permanecen ahí a lo largo del tiempo y que nunca fueron trabajados, y que quizás llegar a este pueblo, a Ciudad Acuarelas, nos vamos a ver confrontados con esos pequeños fantasmas, digamos, por decirlo de alguna manera, que hemos ignorado por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, es interesante la invitación a que también nosotros como profesionales en orientación no solo nos enfoquemos en tomar la obra y verla desde un punto de vista profesional, sino hacer primero esa introspección, ¿verdad? Bueno, cómo me invita a mí a trabajar en mí como persona para después trabajar o llevarlo al trabajo con las niñas y niños, que en ocasiones tal vez eso es una de las cosas que como profesionales dejamos de lado, no solo nosotros, sino en general el trabajo en docencia. Yo doy clases a educación primaria y siempre a mis chicos les digo, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar un tema, veámonos primero nosotros, cómo nos hace sentir, ¿verdad? ¿Qué fibras toca en nosotros y cómo lo resignificamos para la comunidad en la que estamos, ¿verdad? Y eso es algo que hemos perdido tal vez en, en el afán de cumplir una malla curricular, un plan de estudios, un conjunto de contenidos, abordarlos. Hemos perdido la sensibilidad de ir a lo más profundo en los temas que realmente calan en las personas y que realmente necesitan como comunidad. Entonces, es una invitación a eso, ¿verdad? A que las personas profesionales en orientación, en educación, cada vez que tomemos un libro como este, nos hagamos primero esa revisión, esa introspección. Bueno, ¿qué significa Ciudad Acuarelas para mí? Y cómo lo puedo llevar o cómo me sirve desde mi manera de trabajar y desde la necesidad de esta comunidad y sus características culturales y su estructura cognitiva de cada uno de estos niños, cómo me sirve para abordarlo en mi clase, ¿verdad? Eso es el darle sentido a cualquier herramienta, no solo a esta, sino a cualquier recurso didáctico. Y bueno, con todo este panorama, ya saliéndonos un poco de la parte profesional, vamos ahora a la parte personal. Nos hablabas un poco ya de tu entorno familiar, el respaldo de tu abuela, del papá de tu novio, eso es muy valioso. Son esas voces que validan lo que estás escribiendo. Y, y bueno, ¿y qué te inspiró a nivel personal a crear este documento, esta historia, este universo de Juni, aparte de aquello que desde niña querías hacer un libro? ¿Qué fue lo que te llevó
a caminar. ¿Cuál fue esa trayectoria que lleva a Jamie a convertirse en autora hoy en día? Eh, bueno, honestamente el libro había estado ahí durante años. Mi familia no me deja mentir, ahí estaba escrito durante años y juegan muchas cosas. Acá juegan muchas cosas y el temor es una de ellas, ¿verdad? O sea, publicar. No, 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 eso no es para mí, ni jamás, ¿verdad? Y de repente hice un taller, estaba haciendo un taller de crecimiento personal y ahí había una tarea que uno tenía que hacer, que era como sacar algo que tuviéramos ahí muy viejo y mostrárselo al mundo. Yo decía, sí, esto es el libro, esto es el libro, yo sé que esto es el libro. Y creo que en ese momento hay como dos caminos, o realmente usted toma esa oportunidad realmente, ¿verdad? Y la sigue, o de no, sigue en ese confort, ¿verdad? En esa tranquilidad de no. Yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Y empecé. Y estaba en pánico, lo voy a decir, estaba en pánico porque cuando yo lo envío ya me lo revisan, me lo devuelven, se hacen las correcciones y empieza el proceso de edición en la editorial y ya me mandan la portada. Yo digo, no puede ser, esto realmente está pasando. Está tomando forma. Ajá, y cuando la señora ya me dice, me manda el primer ejemplar, léalo, revíselo, me dice si hay que hacerle cambios y ya yo lo reviso, le mando los cambios y me dice, cuando los cambios estén, empezamos a imprimir. Yo decía, santo Dios, santo Dios. Y de ahí no, de verdad empezó el proceso de impresión. Eso también es algo divertidísimo. El libro estuvo en casa, en una caja, durante mucho tiempo, porque estaba eso de qué aceptación va a tener, porque al final es algo que era importante para mí, ¿verdad? Porque como le digo, no era hacer un libro por hacerlo, quería que fuera una herramienta, quería que fuera algo simbólico. Y yo decía, como puede encantar, puede simplemente no encantar, ¿verdad? Pero bueno, de ahí al final, aquí está, aquí estoy. Y no me imaginé yo estar jamás aquí delante de personas hablando, aquí hablando con usted, con estos libros enfrente de mí, pero pues pienso que son bendiciones que Dios me ha dado en el momento pues que debe de ser. Qué bueno, muy bien. Pues por algo salió en el momento que salió de Sí. esa caja, ¿verdad? Él tomó vida cuando quiso tomarla. Entonces, creo que llega un momento, como lo veíamos antes, muy bonito a nivel social, en el cual viene a aportar algo distinto, algo que va como a esa, que hemos tanto perdido también los niños, de la fantasía, del imaginario, ¿verdad? El transportarnos a ese otro mundo mágico, me parece muy lindo que lo retomas, que lo rescatas y bueno, es algo que hoy en día es súper importante y necesario. Hablabas también de esto del síndrome del impostor, que tanto que nos afecta, ¿verdad? A todos. En el momento que ya tenemos ahí esto, y bueno, no, ¿cómo van a aceptarlo, verdad? Yo creo que los grandes artistas nunca pensaron en cómo sus obras iban a ser o no aceptadas, ¿verdad? Pero a veces a nosotros nos cuesta salirnos de esa caja, Correcto. ¿verdad? Y incluso tenemos aquí esas voces de la academia. ¿Cómo será aceptado en la universidad? ¿Será bien visto? Recuerdo que con los procesos de ediciones nos cuesta mucho desligarnos de la parte de las tesis para ahora la parte editorial, ¿verdad? Es una de las cosas que don Efraín, que es el de la editorial, siempre nos hace mención, ¿verdad? Esto ya es diferente a lo académico, es un proceso editorial. Y entonces quiero que hagamos una invitación a esas personas, porque sé que hay muchas personas como tú que tienen tal vez un proyecto, pero que ellos mismos se lo han boicoteado una y otra vez y el síndrome del impostor llega y dice, no, eso no va a ser útil, eso no, no va a ser bien visto, o no es necesario, lo que sea, pero ¿cuál invitación podríamos hacerle a esas personas que están ahí como vos estuviste hace un par de años o hace un tiempo, y les dirías hoy, bueno,
atrévanse a. ¿Cómo los invitarías a? Bueno, no creo que sea la más apta para decirlo porque estuve ahí. No le puedo decir que fui valienta desde el principio, pero le puedo decir a la gente que si tiene algo ahí guardado, que lo haga porque cuando realmente eso llega a las manos correctas o llega al público meta, es como si todo cobrara vida. Cuando me mandaron un video de un niño leyendo este libro, yo dije, por esta razón fue que yo lo escribí. Y ahí Juni cobró vida, porque Juni estaba escrita acá y lo habían leído, pero yo lo había escrito para niños. Y ver a un niño leyéndolo, no puedo ni siquiera describir esa experiencia. Entonces, creo que hacer lo que tenemos ahí, ese sueño, vale definitivamente toda la pena cuando lo hacemos con amor, con entrega y compasión. Y es que yo me pongo a leer los capítulos, Jamie. Yo veo casi que tu historia aquí contada, ¿verdad? No lo he leído el libro, pero ese libro en aquella caja, y yo leo acá el rincón donde se esconden los colores, ¿verdad? Y pues ese era tu rincón. Ajá. Donde leo aquí, cuando yo en el corazón, es aquel momento en el que llega la inspiración y dice, sí, este es el momento, ¿verdad? Yo vi en tu corazón y dijo, bueno, es momento de publicar. Y nunca falta ese capítulo 10, Piedritas en el zapato, ¿verdad? Aquellas veces que no salieron las cosas, que nos devuelven el documento, la parte financiera, un montón de cosas, ¿verdad? Que pueden surgir, pues ahí están. Pero qué lindo ese pastel de logro compartido, que está en el capítulo 11, ¿verdad? Sí. Y es un logro compartido con ellos, ajá, están acá, correcto, ¿verdad? Entonces es casi que ver reflejada también esa pequeña historia, uh-huh, tuya acá en el libro. Y no, pues qué lindo. Felicitarte de veras. Muchas por gracias. Este proceso maravilloso, y quisiera abrir el espacio para que quienes están acá acompañándonos puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, para que aprovechen el espacio. Entonces, si quieren, adelante, quiera levantar su manita, hágale una pregunta a Jamie o un comentario que quieren saber del libro. Adelante, Cintia, por favor. Bueno, Jamie, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Me sorprende mucho volverte a ver en este sí. año. De verdad que a veces tenemos cosas por hacer en nuestros años, uh-huh, pero como dijo David, ese es el tiempo. Sí. Y pienso que cuando no conozco el libro, lo veo y me encanta, ahora que espero poderlo leer, pero qué lindo, de verdad. Yo siempre he trabajado en educación primaria, siempre me quedé ahí, era mi lugar favorito, y de verdad que la magia de los niños y las niñas son los que ahora me dan toda la fuerza y energía para poder seguir adelante. Así que me encanta, y de verdad que esos capítulos que realizaste sean de mucho aprendizaje para cualquier persona que lo vea, porque a veces no hay población, son todos. Sí. Y si es una herramienta para esa persona estudiante, es una herramienta para un padre de familia, es para un docente, un compañero, un colega, para quien sea, de verdad, excelente. Qué bueno que también te inspiraste, que bueno, ya dices parte de inspiración. ¿Y qué crees ahora que tienes el libro? Ahora, ¿cómo te ves en esa ciudad? ¿Cómo es este sentido? Bueno, no sé, yo como le estaba diciendo hace un rato a David, hacer el recorrido, ¿verdad? Por esta ciudad es como muy simbólico, en realidad es bonito, ¿verdad? Para mí también fue bonito, crear todo esto fue bonito, porque es pasar como por todos los estados emocionales, es eso, es pasar por cada estado emocional, vivirlo, sentirlo,
Y muchas veces nosotros, ¿verdad? No nos damos como ese espacio para sentir tantas cosas, ¿verdad? Que día a día sentimos como profesionales en orientación, ¿verdad? Que compartimos eso usted y yo. Sabemos que a veces no tenemos como ese chance de cómo nos sentimos, es cómo tenemos que hacer sentir a los demás, ¿verdad? Entonces, esto, como muy bien lo dijo David, también es algo pues, que atesoro para mí y que fue simbólico también para mí. Y de ahí no le puedo como decir quizá de manera objetiva que el libro es encantador, porque usted va a decir, sí, lo escribiste, pero en realidad es bonito y es un recorrido que vale la pena hacer y como lo dije al principio, trabajarlo desde la primera infancia lo creo maravilloso porque sí, los niños sienten muchísimo, muchísimo. Usted que trabaja con niños sabe que ellos están sintiendo todo el tiempo, pero muchas veces no saben cómo explicar qué es eso que sienten. Así que creo que esto es una puerta y una herramienta pedagógica para hacerlo más real y posible. Y me encanta porque de verdad que es de las prácticas que más me encantaba hacer, la reacción de esas personitas. Ajá. Pero me encanta de verdad tenerlo y llevarlo a esas personitas para vivir esas emociones. De verdad que ese va a ser la parte de nosotros. Correcto. Nosotros vamos a ser factores multiplicadores de este libro y poder llevar esa energía en esos ámbitos. Muchas gracias, de verdad. Gracias a usted. Qué linda, gracias. Excelente. Gracias, Cintia. ¿Alguien más quisiera? Sí, Shirley, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Agradecer este espacio, como decía David, ¿verdad? Es el momento y es el lugar adecuado. A Jenny la conozco hasta ahorita y me siento muy orgullosa como asesora regional de educación de esta región que haya pensado pues, en invitarme. Probablemente hoy tenía muchas cosas y quizás si lo hubiese visto publicado, lo deja quizás pasar. hubiera pensado en poder asistir o no, pero cuando usted me contacta, yo sentí un compromiso. De verdad que sentí un gran compromiso por varias razones. Primero, estás muy joven y estás produciendo lo que por años nosotros hemos tenido, no sé si temor o no, pero no le hemos dado como profesionales en orientación, en salir y dar ese empuje, ¿verdad? Entonces, felicitarle. Gracias. Porque está haciendo la diferencia. Los orientadores tenemos mucho material, tenemos una gran debilidad que no lo plasmamos, Sí. lo dejamos guardado, ¿verdad? Y quizás como disciplina no tenemos pues ese banco de instrumentos, de estrategias para poderlo trabajar. Segundo, sé que la neurociencia hizo un cambio. Totalmente. Quien pasa con neurociencia tiene un cambio radical en su vida, en sus emociones, en esos temores, se van, ¿verdad? Entonces, creo que están dando un gran aporte intrínseco también para la profesión y, por qué no, para el Ministerio de Educación. Habría que revisar esos programas de estudio, de orientación, si es necesario ya meter neurociencias y las emociones, habría que valorar para que se peor también, valorar esa parte, porque sí, efectivamente tenemos poblaciones que en este momento que no saben que tienen algo, pero no saben cómo plasmarlo, cómo gritar esa ansiedad, esas emociones que son muy positivas en la mayor parte de todos, pero no saben cómo canalizarlo. Entonces, estás dando un gran apoyo, también como formadora de profesionales de comunicación, es un gran reto, es un gran insumo, ¿verdad? Desde ya me comprometo en mi curso de niñez, será un libro de lectura obligatorio, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido maravilloso coincidir con usted y
coincidir con esta producción que ha realizado, instarla a seguir, ¿verdad? No se detenga, va para bastante más, va a llegar bien lejos con todos estos proyectos y sí me gustaría, pues, lo que usted ha vivido, percibido desde la experiencia, pues ya usted dijo que las emociones son importantes, pero ¿por qué usted considera que, o no sé, cómo visualiza o visualizó ese temor a trabajar? Porque es importante, las emociones son importantes, los niños las manifiestan, pero ¿cuál fue como el mayor obstáculo que detuvo un poquito ese proceso que usted quería? Dejando de lado como profesional, ¿verdad? Pero como profesional, porque siento que es importante, eso lo vivimos y lo viven muchos profesionales siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué obstáculos del sistema quizás podría ser? ¿Verdad? Has vivido o viste, experiencias que detuvo ese proceso y que no debería detenerse. Gracias, me gustaría conversar. Sí, bueno, lamentablemente, bueno, así lo he percibido yo, no sé si ustedes también como profesionales en orientación que lo son, siento que la profesión es altamente importante. Sin embargo, socialmente no se dimensiona con esa magnitud. Es importante el impacto que podemos hacer en las vidas de muchas personas. Sin embargo, no se valora o no se ve el trabajo, el quehacer profesional. Siento que falta creer mucho en el profesional de orientación, confiar en él y eso falta ese paso. Y yo le voy a decir, sí, un obstáculo fue que yo no sabía si iba a ser suficiente. En su momento yo decía, ¿será que es suficiente con la profesión que yo tengo? ¿Verdad? No porque crea que no es valiosa. Amo lo que hago y agradezco a Dios en el momento en que yo estudié esto. Soy súper apasionada por mi trabajo, me fascina, pero creo que falta eso, que no creen en nosotros y creo que somos nosotros los que tenemos que hacer que las personas estudiantes crean en nuestro trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues dando el 100% y creo que el 100% es dando amor, haciéndolo con pasión, con compromiso y con mucha responsabilidad. Creo que el trabajo de nosotros es de muchísima responsabilidad porque no estamos jugando, son personas lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Son niños, son adolescentes, son adultos, lo que sea, ¿verdad? El tipo de población que tengamos, son personas, son vidas, son historias de historias de historias. Entonces, realmente es valioso lo que hacemos, pero definitivamente creo que sí hay un temor, no sé si es un temor de nosotros como profesionales en orientación y somos nosotros los que no estamos como poniendo ¿cómo llamarlo? Como esa parte de confianza que tenemos que poner, ¿verdad? En nosotros mismos o qué es lo que sucede, porque si es tan valiosa nuestra labor, no se proyecta de esa manera tan valiosa, ¿verdad? Entonces, sí, claro que eso también influyó. Gracias a usted. Gracias. Bueno, retomando esto que mencionaba Shirley, que mencionaba Jamie, yo creo que sí, hacemos un análisis un poco desde un punto de vista crítico, ¿verdad? De hecho, el solo hablar de emociones, el hablar del alma del ser humano, de lo más interno, del sentir, es algo que generalmente no se toca.
muchas generaciones atrás incluso era invisibilizado o satanizado. Por ejemplo, un hombre que sintiera, Claro. que llorara, que amara, que expresara sus emociones. Eh, y creo que eso se ha reproducido a lo largo del tiempo, incluso hasta el día de hoy con nuestra disciplina. ¿Por qué? Porque trabajamos con el sentir de las personas, con las almas, ¿verdad? No es lo mismo un doctor que trabaja con la carne y con el hueso, ¿verdad? Con los órganos y demás. Que nosotros que trabajamos con lo invisible, con lo que no es tangible, Así es. ¿verdad? Pero que es igualmente importante. Y creo que a veces nosotros mismos no dimensionamos a la hora de que llega un estudiante y nos abre su corazón, ¿verdad? Y nos entrega sus ilusiones, su proyecto de vida, su toma de decisiones. No dimensionamos el impacto que puede tener lo que nosotros vayamos a hacer con ese estudiante, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas historias, una persona como Cintia, que está por acá, con tantos años de experiencia, cuántas historias has marcado, ¿verdad? Cuántas huellas de sentido has dejado en esos chicos, cuántas personas lograron transformar su realidad gracias a ese proyecto, a ese proceso, perdón, que llevaste con ellos, porque les permitiste hablar, les permitiste ser escuchados, escuchar sus propias voces, ¿verdad? Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que primero dimensionar como profesionales en orientación qué tanto impactamos la vida de las personas. En cualquiera que sea el entorno, ¿verdad? Yo mismo, desde mi posición como orientador acá, yo sé que esto es importante para Jamie, por eso yo lo asumo con mucho cariño, con mucho respeto y trato de hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Para que este momento quede marcado como algo especial para ella y su familia, ¿verdad? Entonces, así mismo cada uno de nosotros, ¿verdad? Cualquiera que sea nuestro entorno laboral, creo que siempre hay que valorar y validar eso que es tan difícil de llegar y expresarle a una persona adulta. Hey, necesito algo en mi vida, necesito ser escuchado o escuchada, ¿verdad? Creo que eso es valiosísimo y de verdad la invitación es a que nosotros validemos y valoremos lo que hacemos. A veces creemos que solo por escuchar a alguien tal vez no sea tan valioso, ¿verdad? Pero es como ese espacio de entrar a un quirófano, pero del alma, ¿verdad? Es lo que tenemos que dimensionar. A veces tenemos estudiantes internados que necesitan todos los días estar trabajando su alma, su corazón, ahí, como hay alguien internado en un hospital y con una vida en riesgo, ¿verdad? Y estamos trabajando y poniendo suero y poniendo medicamento en esa alma, en ese corazón, y no lo dimensionamos de esa manera. Entonces, esa es la invitación de mi parte para que todas las personas que nos estén escuchando posteriormente, quienes estamos aquí, valoremos lo que hacemos, ¿verdad? Y no solo los profesionales en orientación, yo no sé en qué trabajan todos los que están acá, ¿verdad? Pero hoy en día, en un contexto social donde la inteligencia artificial avanza, donde la tecnología se posiciona, donde todos tenemos temor como seres humanos de, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros empleos, con lo que hacemos? Cómo la inteligencia artificial se quiere sobreposicionar sobre lo que yo hago, o cómo va a sustituir, porque es mucho más eficaz o más rápida de lo que yo estoy haciendo, pero la invitación es a que recordemos que la inteligencia artificial no es humana, y lo humano es lo que tenemos que traer a colación, porque trabajamos con personas, y eso es lo que no podemos perder la perspectiva. Seamos un oficial de seguridad, seamos un chofer de autobús, un escritor, un orientador, un psicólogo, un cajero, lo que usted quiera que usted sea, recuérdese siempre que trabajas para una persona, ¿verdad? Que lo que hacemos lo hacemos para personas, así sea en un laboratorio y no las vea, pero es para personas, ¿verdad? Es humanizar los procesos. Esa es como la invitación que nos hace también Ciudad Acuarelas, ¿verdad? Visitar esos condominios, esas emociones que nosotros experimentamos desde nuestro sentipensar, desde nuestro quehacer y demás. ¿Algún otro comentario que quieran? Está abierto el panel. Adelante. Muchas gracias. Súper orgullosa. Cuando ahorita posteó eso y estaba pasando, dije,
con solo el título lo necesito en mi vida, porque con solo esa palabra, emociones, creo que desde pequeños nos han querido poner curitas como en esas emociones, no puedes llorar, no, tienes que ser fuerte, no puedes eso, porque te van a ver débil. Entonces creo que es un libro que viene a abrir la mente de quien la lee, de que todas son válidas. La tristeza, que a veces no sabemos ni siquiera cómo llamar, todas son válidas y todas tienen un porqué y son importantes porque nos dan vida también. Estamos vivos y es parte de nuestro. Entonces, yo sí lo tengo que tener. De verdad que muchas gracias. Y ese bebé, porque es un bebé suyo, ahora que dijiste que pasó mucho tiempo en una cama, que llevó su tiempo, yo dije, claro, ese es un bebé. Cuando tenemos un bebé, está jovencita, se va formando, cuando les dices ese momento, es el momento. Entonces es tu bebé y espero que haya más, porque estoy segura que voy a estar fascinada al 100% con él y de verdad que gracias por abrirse en este librito para nosotros y poder conocer y aceptarnos también, porque es aceptarnos. De verdad que súper orgullosa de la gran personita que es. Gracias. 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 Adelante. En mi libro, nos necesitas, da un mundo de recetas para cada una de las personas. Entonces, vamos a pensar qué bonito sería cada taller o talleres con niños, desde la incluso ahora que después de esta escuela, aplicar talleres con niños y cómo funcionan esas recetas, más con los niños. Y me quiero preguntar, desde Montañitas y la tenemos acabada ahorita, ¿qué recetas tendríamos para las ahora? Creo que iría al condominio Tangerina, que es satisfacción, que es justo como me siento ahorita, porque es como un nivel mucho más elevado que alegría. Me siento muy satisfecha, muy plena, muy feliz y definitivamente creo que daría vuelta a la ruleta para utilizar esa receta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos? Adelante. Tal vez si tuvieras que elegir cuál es tu lugar favorito de Lima, cuál es la ciudad que más te gustaría visitar o estar constantemente en ella. Bueno, creo que constantemente estoy en el condominio Miel, que es el de Alegría. Cuando trabajaba en la escuela, recuerdo siempre que mi compañera me decía, ya, por favor, ya, siéntese, parece un conejo, porque siempre ando como llena de energía, siempre muy feliz, entonces creo que definitivamente ese, porque es simbólico en muchos sentidos, miel, porque mi papá y yo trabajamos con abejitas, entonces, bueno, definitivamente creo que yo vivo mucho ahí, en ese condominio, paso por todo, definitivamente paso por todo, yo creo que todos pasamos por todos los condominios, pero Miel es mi favorito, me gusta mucho vivir ahí. Excelente. Y qué saludable pasar por todos, ¿verdad? Ah, definitivamente. Pero definitivamente uno va a querer estar más en uno que en otro. Pero bueno, lo importante también es cómo nos aporta el libro a entender cuál es ese condominio en el que estamos transitando. Sí, ¿verdad? así es. ¿Alguien más? Adelante. Denny, yo la quiero felicitar, es un comentario, una felicitación. Gracias por representar a los escritores de este país y ponerlos, colocarse usted también dentro de ese cúmulo de literatura que engrandece el alma y el corazón de las personas. Posiblemente su texto literario va a llegar a formar parte de la medicina que muchas personas necesitan, entonces también gracias por eso. Y felicitar a sus papás, porque
porque usted es una persona de luz en este mundo, ¿verdad? Y gracias a ellos usted ha llegado hasta este momento tan crucial. No todas las personas tienen la oportunidad de hacer lo que usted hizo y es maravilloso. Muchas gracias por habernos invitado, porque de verdad ver a una costarricense desarrollarse en el mundo de la literatura en estos momentos es una experiencia muy, muy agradable. Y también, como le decía al principio, viene a representar a los escritores nacionales que necesitan. Muchas gracias. Gracias, Jane. O sea, dejar pasar el avión. ¿Podrías tenernos algunas partes que más te gustan o que te impacta más que conforman ese gran texto, ¿verdad? Ya teniendo el capítulo y o partes, ¿cómo le llamas? Capítulos, ajá. Si no se cansa de escuchar, es que eso es una parte muy hermosa, escuchar, Ok, leer su texto. vamos a ver. Pero solo se sabe cuál es el parte. Ahora dice, todo me encanta, no sé cuál es. Sí, es complicado. O el que consideras como que impacta más, puede ser. O que conecta más con usted, con sus recuerdos. Ok. Vamos a ver, estoy entre dos partes. Ok, vamos a esta. Es del capítulo 13. Se llama La noche de las mariposas tornasol. Dice, esa noche Juni durmió con el corazón lleno de esperanza. Las emociones que había conocido en cada condominio latían dentro de ella, como lucecitas encendidas. En sus sueños, mariposas tornasol volaban en círculos sobre su cabeza. Sus alas reflejaban todos los colores que había visto en la ciudad de acuarelas. Y así como volaban las mariposas, también volaron millones de ideas. Al despertar, supo que algo estaba por suceder. Durante días, las ideas iban y venían. Se posaban como mariposas en su cuaderno y ella notaba, dibujaba, soñaba. Sabía que debía inventar algo muy especial, algo que ayudara a las personas a entenderse, a compartir, a unirse más allá de sus emociones, separadas por condominios. En el fondo de su corazón, Juni tenía una gran esperanza: convertir la ciudad de Acuarelas en un lugar donde todos pudieran convivir felizmente, reconociendo sus emociones y las de los demás. Bueno, un hermoso extracto del libro. Gracias, Shirley, también por la invitación a que Jamie lo pudiera leer. ¿Alguien más quisiera participar? ¿No? Bueno, entonces, sin más, yo quiero agradecerte, felicitarte. Espero que de verdad, así como creaste este universo, ¿verdad? No se quede solo en esta historia, sino que nos cuentes posteriormente qué pasa con Juni y su mundo. Y ahí cuenta con nosotros también. Muchísimas próximamente. Agradecerte de verdad por tomarnos en cuenta, invitarnos a participar de este día tan especial para vos, para tu familia, para la disciplina, porque esto trasciende, ¿verdad? Es un poco llevar más allá tu ejercicio profesional y alcanzar personas que no podías alcanzar desde tu contexto laboral, pero que van a ser marcadas, impactadas de una u otra forma por medio de tu corazón, que está aquí escrito, ¿verdad? Entonces, pues, sin más, quisiera dar un cierre pidiéndole a todas las personas aquí presentes que le demos un fuerte aplauso a Jamie. Y si quieres dar un mensaje de despedida de esta actividad. No, de verdad, muchas gracias a todas y todos los que pudieron venir, porque de donde vengan sé que hacen su esfuerzo y esto es con esfuerzo, y ver el esfuerzo que hacen ustedes, de verdad,
que me llena de gozo, me llena de alegría y me siento bendecida, de verdad muy bendecida por poder tenerlos a todos y a todas aquí. De verdad que Dios los bendiga y infinitas gracias. Gracias, Jane. Bueno, Jane, hoy nos invitaste hoy nos invitaste a habitar en miel. Entonces, Sí. gracias porque todos estamos muy alegres de estar acá contigo en este momento. Pues no, cerramos la actividad de esta manera. Muchas gracias a quienes van a ver el video posteriormente, quienes nos acompañaron hoy también acá, muy agradecidos de parte del Colegio de Profesionales en Orientación, de parte de la Junta Directiva, del Programa de Desarrollo Profesional Continuo. Y se me da un detalle importantísimo porque esto que quede grabado también. ¿Cómo adquirimos el libro? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo adquirimos? Sí. Bueno, vieras que es muy gracioso. Mi mamá es la gente de ventas. Sí, es la manager. Sí, es la gente de ventas. Porque yo me di cuenta que no estaba funcionando. Yo no estaba funcionando, no daba abasto en mi trabajo, o hacía mi trabajo o contestaba estos mensajes y no podía. Yo le dije, mami, ocupo ayuda y es la mejor, en serio, es la mejor. Entonces es contactándola a ella, al número de ella, que es 83 41 46 83, y el libro tiene un costo de 10,000 colones. ¿Cómo se llama su mamá? Alba Vargas. Doña Alba. Muy bien, estaremos contactando a Doña Alba entonces, al número que ya... Muchas gracias, Doña Alba. Y no, invitarte entonces también a que cuentes con el colegio y puedes tener algunos si gustas y los vamos a vender allá, los diligenciamos con Doña Alba. Entonces estamos para servirte. Y pues no, muchas gracias, que pasen una excelente tarde.